Integrales dobles. Cuando nosotros trabajamos con integración en dos variables, lo que nosotros obtenemos es el área debajo de una curva. O al menos esa es la teoría que normalmente nos mencionan o la que estamos relacionados. Y aquí lo que se hace para aproximarlo es que nosotros generamos pequeños rectángulos, muy pequeños, y la suma de cada uno de estos como áreas, como diferenciales de área, nos genera el área total de un intervalo de AB. Y eso es lo que tenemos como nuestra integral normalita en términos de X. ¿Por qué? Porque vamos de AB con una altura de cada rectángulo de f de X. Pero cuando hablamos de integrales dobles, nosotros debemos de considerar que la superficie que es en que se trabaja consta de dos variables. Es decir, nosotros estamos trabajando tanto en términos de X como en términos de Y. Entonces, lo que tenemos es una función en términos de dos variables y eso nos genera una superficie. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, de igual manera que como se hace en integral en dos dimensiones, nosotros necesitamos determinar un intervalo, pero este intervalo está tanto para X como para Y, ya que la superficie, su dominio, depende de estas dos variables o del plano XY. Sabiendo lo anterior, lo que nosotros tenemos realmente es que tenemos un pequeño espacio o una región que se genera y la región que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque tenemos un intervalo tanto en X como un intervalo en Y. Y normalmente se representan como intervalos de AB y de CD. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esta misma figura que tenemos aquí abajo se proyecta en la superficie. O sea, la tomamos y se proyecta en la superficie. Ok, entonces, haciendo eso, lo que tenemos es que esta misma figura se proyecta en la superficie. Y si nosotros la unimos, o sea, tenemos esta región y se proyecta en la superficie. Claro está, porque estamos limitados por la superficie. Entonces, si unimos las puntas, lo que vamos a obtener es un paralelepípedo. Bueno, queda mejor dibujado, pero tenemos aquí un paralelepípedo y este paralelepípedo eh, debe, tenemos entonces un objeto en tres dimensiones. Entonces lo que realmente estamos obteniendo es un volumen. Y vamos a suponer que esto es un volumen. ¿Y cómo podríamos encontrar este volumen? Bueno, nosotros tenemos que tiene la región, que es el área, por la altura. Y la altura en este caso está determinado por la función f de x, y. Entonces, el volumen es f de x, y por la región. Ahora, esto es considerando un espacio muy amplio, pero como bien sabemos, las regiones tenemos que vivir en espacios muy pequeños. De modo que lo que nosotros buscamos es tener diferenciales, ya sea tanto de volumen como de la diferencial del área. Es decir, si yo quiero un diferencial de volumen, vamos a pensar esto como una pequeñita área, lo que tenemos que hacer es f de x, y por el diferencial de área, porque al fin y al cabo la región es un área. Y por lo tanto, si yo quisiera encontrar el volumen total, lo que tenemos es que el volumen va a ser una doble integral de la región de f de x, y por el diferencial de área. Es decir, vamos a tener muchos paralelepípedos debajo de la superficie
con respecto a la región que hemos establecido en XY. De aquí, nosotros tenemos que decidir en qué orden vamos a integrar, ya sea en X o en Y. Pero la primera pregunta sería, ¿por qué se hace una doble sumatoria? Ok, ya determinamos el volumen, pero ¿por qué una doble sumatoria? Nosotros, si tomamos la región, nosotros tenemos una región. Y como mencionábamos, esta región la vamos a dividir en partes muy, muy pequeñas, en partes muy pequeñas. Y cada parte es un diferencial de área. Cada parte lo que encuentra es un diferencial de área. Este diferencial de área, lo que te genera es cada uno de ellos, te genera un paralelepípedo que va a llegar desde el plano hasta la superficie. Entonces, yo sé que estamos en términos de XY. Entonces, para poder encontrar el área total, tengo que sumar todos los diferenciales de área, tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. De ahí el por qué se hace una doble sumatoria. Entonces, de ahí se explica esto. Por otro lado, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar, pues, en términos de qué variable voy a empezar a integrar. Vamos a suponer que empezamos en X para terminar en Y. Se lee de esta manera. Entonces, primero integramos para X. Entonces, para X se dice que se va de A hasta B. De A hasta B. Y para Y se va de C a D. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se toman diferenciales de X y respecto a Y? Porque un pequeño espacio del diferencial de área tiene dx de base y dy de altura. Y eso te genera un diferencial de área. Entonces, siguiendo con esto, podemos también cambiar el orden de integración teniendo f de xy por dy por dx. En este caso, primero vamos a integrar para y y luego para x. Entonces, el intervalo para y va de c a d y el intervalo para x va de a b. Y de este modo se establece la integral doble, o las integrales dobles.